sobre los archivos de Epstein. Eh, Creo que las preguntas que has hecho, Vicente, son quizá las más pertinentes. ¿Han mentido Kash Patel? ¿Ha mentido, cómo se llama Todd, el que acabas de Eh, mencionar? Blanche, Todd Blanche. Todd Blanche fue uno de los eh, abogados de Trump. Es Pam un Bondi. Pam Bondi. Todos ellos son criaturas de Donald Trump. Claro que mintieron, claro que han mentido. Pam Bondi, nada más llegar al cargo, organizó una legión de trabajadores para ir a pepenar los archivos de Epstein, para asegurarle y para tacharlos, para censurarlos, para deshacerse de documentos. No lo hicieron del todo. Y no lo hicieron del todo porque parte de los archivos de Epstein no están en el Departamento de Justicia, sino en documentos que pertenecían al propio Epstein. Y es donde han empezado a surgir o escaparse algunos de estos documentos. Pero Pam Bondi tuvo como primera misión pepenar y eliminar para asegurarle a su jefe que no figuraba, que no podía ser inculpado. Lo dijo el propio Trump. Dice, personas muy importantes me dijeron que lejos de encausarme, esto me iba a exculpar. Pues no, señor, porque usted es tan responsable de ese club de pederastas. Solamente asomarse a los archivos, aunque estén tachoneados, uno se asoma a un mundo del horror, de historias impresionantes. Y yo creo que ya llegó la hora en que las autoridades de Estados Unidos, ojalá, no sé quién lo vaya a decidir, porque ahorita es imposible, pero es necesario que ya empiecen a viajar expertos forenses a la isla del Zorro, a la isla de Epstein, a desenterrar los cadáveres que se supone que hay ahí, perros y trabajadores forenses para ir a desenterrar todos los cadáveres que hay, que se especula que hay muchos ¿Tú crees cadáveres. que van a ir cuando Todd Blanche precisamente dice que it is not a crime to party with Epstein, que no es un crimen echar fiesta con Epstein? Así es, así es. De risa loca, no manches. Sí, y esta es una historia que espero con el tiempo termine por caer por su propio peso. Es una de las peores, una de las más preocupantes historias de encubrimiento en la política, en el mundo de las finanzas. Este grupo de poderosos que hacían lo que se les pegaba la gana, que asesinaron a pequeños, a pequeñas. Yo creo, y además otra cosa que a mí me resulta, y yo lo dije a él, yo voy a esperarme a tener una visión más clara porque la filtración discrecional de estos documentos te permite llegar a numerosas conclusiones y yo no estoy tan seguro de que estas conclusiones sean las más indicadas, sobre todo me refiero al caso de Ricardo Salinas Pliego, Carlos Salinas de Gortari, toda esta gente, la señora Aramburu, porque se sabe que Epstein, antes de ser un activo del Mossad, porque el padre de Giselle, el señor Maxwell, era agente del Mossad. Y no es, fue él quien convenció a Epstein de armar todo un tinglado para ver de qué manera generaban compromats, documentos que comprometieran la, la integridad, la reputación de personajes como Donald Trump, como señor Clinton, que yo me alegro muchísimo que Clinton haya dado un paso al frente para decir sí voy a declarar, porque si declara Clinton, espero que diga la verdad, porque se sabe que Clinton estuvo varias veces ahí, pero te decía, en relación con la parte mexicana, Epstein era un personaje, y yo no sé si ustedes lo sepan, Jeffrey Epstein era un personaje que de la clase media baja, pero resulta ser que Epstein fue un experto en matemáticas, era muy bueno con los números. Era también, llegó en un momento dado a ser profesor de piano clásico. Él daba clases de piano a los niños de familias bien, ahí en Manhattan, y entonces cuando descubre que es muy bueno con los números, se empieza a aliar con gente que maneja fondos de inversión,
propiedades, y es ahí cuando llega la etapa de Epstein como asesor, como agente inmobiliario que aconseja, invierte aquí, invierte allá. Yo creo que por eso está también el tema de su relación con políticos mexicanos. No hay que olvidar que hubo una época dorada del PRI en la que muchos políticos compraban residencias, apartamentos. Se sabe, por ejemplo, Carlos Salinas de Gortari tenía muchas propiedades. Se habla incluso de la viuda, Paula, ¿cómo se llamaba? Paula Cusi, que era la exmujer del Tigre Azcárraga. Aparece en uno de los documentos pidiendo asesoría, uno de los amigos de ella pidiendo asesoría a Epstein para ver de qué manera podían vender o comprar, vender un apartamento o comprar un apartamento y trasladar ahí obras de arte que tenía Paula Cosi en Londres, pero que el fisco británico le seguía la pista a ella y ella quería esconder estos porque no quería pagar los impuestos. Y entonces, todo tiene que ver con las muchas actividades, las muchas facetas del señor Epstein. Así es que yo voy a esperar a que se conozcan más documentos antes de llegar a las conclusiones que se tengan que llegar en el capítulo mexicano. Pero por lo demás, estoy seguro que en esa isla se cometieron barbaridad y media y yo creo que ya es tiempo de que alguien comience a investigar qué hay en esa isla, qué se dejó atrás en esa isla. Fíjense que me está recordando Ceci de la modelo mexicana Gabriela Rico, que desapareció en 2009, no se supo más de ella, después de aparentemente, presuntamente, escapar de una de estas fiestas de la élite y gritaba que estaban comiendo humanos, estaba denunciando canibalismo en esta fiesta. Pues ya no está, con lo que estamos leyendo en algunos de estos archivos, de estos documentos, pues ya no suena tan descabellado lo que gritaba esta muchacha, y las redes sociales andan con todo. Por cierto, para recibir al querido Norman Pearl, a quien saludamos con mucho gusto. Buenos días, Norman. Ayer quedó desnudado el autor de este libro que hemos mencionado, del golpe silencioso, que según él denuncia a la red consular mexicana como organizadores y promotores de una reconquista del terreno robado del medio país con el que se quedó Estados Unidos después de la guerra de 1846-48, que ha llevado incluso al embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, a hacer una gira de medios. Ayer quedó desnudado, exhibido Peter Schweizer como una Reina Ideo, como una Anabel Hernández. A ver, déjenme explicarme. Les había dicho que Esteban Moctezuma Barragán había estado con María Bartimoto en Fox y salió Esteban Moctezuma Barragán. Yo no le presté atención a esto, con un mapa de México. Ahí está el pantallazo que le tomé a Ceci. Y arriba dice Estados Unidos Mexicanos. Y resulta que este señor Peter Schweizer escribe en redes: Notice the map behind a Mexican ambassador IDs the United States of America as the United States of Mexico. Dice, noten el mapa detrás del embajador mexicano que identifica a los Estados Unidos de América como los Estados Unidos de México. Según él, confirmando la basura que escribe en su libro de que se busca la reconquista. Sería muy pendejo el embajador de México hacer una cosa así. Pero bueno, hasta Grok, la inteligencia artificial de Twitter, de X, pues dice que el nombre oficial de México es los Estados Unidos Mexicanos. Y no solo eso, se trata de un mapa que obviamente tiene el título de Estados Unidos Mexicanos y no tiene nada que ver con identificar a Estados Unidos.
a los Estados Unidos de América. Me acordé de, ¿qué pruebas tienes, Anabel, para definir que ha habido relación de Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa? Pues ahí está la foto con la mamá del Chapo. Más o menos así me sonó Peter Schweizer con la recontramamada que salió. Les digo que vengo muy mal hablado. Mi querido Norman Pearl, ¿cómo estás? ¿Con qué le entras, maestro? Buenos días, mi querido Vicente, Paco y Jaime, qué gusto verlos. Qué gusto también saber que está esta tremenda y numerosa audiencia de Sin Censura, siempre pendiente del análisis de la noticia. Bueno, yo creo que el libro escrito por este hombre es para mentes estadounidenses y es para gente que desea recibir ese tipo de información porque han sido enseñados a odiar a México y lo tienen, pues, obviamente, como un contrincante sistemático, ¿no? De por vida. Entonces, bueno, pues esto, yo creo que cualquier cosa que se haga, cualquier fantasía que se desarrolle, pues va a ser acogida lamentablemente por un gran público dentro de los Estados Unidos. Y tendrá esa repercusión en la medida que lo difundan, en la medida que le den importancia a un tema tan fantasioso, vuelvo a repetir, ¿no? Creo que hay temas más interesantes que trascienden, por supuesto, esos intentos por golpear al gobierno de México y a sus intenciones probables, ¿no? Hay muchas cosas que podemos hablar, que podemos ver en torno, por ejemplo, al tema de los archivos de Epstein, entre los que se encuentran, por ejemplo, la decidida participación que Bill y Hillary Clinton han determinado. Ellos o quieren o buscan testificar ante el Congreso de los Estados Unidos. Y en cualquier caso, lo primero que uno tiene que pensar es cuáles son sus motivaciones, ¿no? Una motivación posible es de carácter personal y otra, pues, puede ser de carácter político, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser un momento para que ellos descarguen culpas probables o por lo menos las enfrenten de una forma inteligente, creativa, y otra es golpear, por supuesto, a Trump y al Partido Republicano. Yo creo que Estados Unidos se enfrenta a una vorágine de acontecimientos de manera bastante grotesca, pero que, sin embargo, es la esencia de los Estados Unidos, es la esencia de su política, ¿no? Hay cosas que no se pueden pasar por alto. Las cosas más inverosímiles suceden en ese país justamente. Y bueno, pues los Clinton se prestan al show.